Bienvenidos a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para hablar de que Congreso aprueba norma que prohíbe a los colegios negar matrícula por deuda a causa del COVID-19. Para esto, Don Inmaduro nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos entre todos en Full de Haces. Bueno, les cuento que en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por COVID-19. Lo anterior luego de que la Cámara de Diputados aprobara las modificaciones del Senado al texto despachado en el primer trámite por 144 votos a favor y una abstención. Los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y los particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objeto garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes. Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias, entre las cuales deberá considerarse al menos la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para el presente año escolar 2020 y las reprogramadas con anterioridad al mes de marzo del 2020, para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria. Se aprobó una norma que indica que los establecimientos deberán atender especialmente la situación de las familias en las que se registre una rebaja en los ingresos de al menos un 30% en comparación con el año 2019. Si la flexibilidad en el pago de la deuda incluye la reprogramación en cuotas, no se podrán generar intereses ni multas por mora. Esto mientras se mantenga la situación de menoscabo en la economía familiar. Toda reprogramación estimada por el sostenedor educacional no podrá significar un sobrecargo financiero para el apoderado deudor. Y finalmente se indica que los sostenedores de los establecimientos educacionales podrán ejercer las acciones de cobro una vez que cese la declaración de la emergencia de salud pública. ¿Qué opinan con respecto a esto, chiquillos? Don Disidente. O sea, yo considero que esta situación es bastante compleja. Siento yo que debería ser un acuerdo mutuo entre los padres y el colegio particular o particular subvencionado, porque, pucha, no es culpa del establecimiento la situación país que estamos llevando hoy en día, sumado a que mucha gente no quiere que vuelvan a clase el mismo colegio de profesores no quiere que los niños vuelvan a clase hasta que pase todo el tema de la pandemia. Yo creo que aquí se está minando la educación privada y subvencionada. Siento que por ahí está esta legislación. A mí no me gusta lo que está sucediendo ahí porque la persona que es dueña de un colegio también tiene que pagar sus cuentas, tiene que pagar a los profesores. Entonces debería ser los dueños del colegio los que estimen conveniente junto con los apoderados cómo solucionar el tema económico, pero no por ley, porque estas cosas al final uno no sabe qué finanzas tiene una persona dueña de un colegio. Creo que es apresurado hacer este tipo de legislación. Se entiende que hay familias que van a tener problemas económicos y ya los tienen, pero no podemos cargarle más aún a los privados todo el problema que ha generado esta pandemia. Creo yo que debería ser más flexibilidad entre los apoderados y el dueño del colegio. Eso. Esto me suena a un tema que ya habíamos tratado antes. No sé si lo estoy confundiendo, pero me parece que ya habíamos hablado de un tema sobre un colegio en particular que tenía un problema con los pagos. Pero la verdad es que aquí uno entra en una especie de encrucijada porque no sabe si darle la razón al colegio o darle la razón a los apoderados, porque al final de cuentas todos hemos sido afectados por esta cuestión. Todos, de alguna forma u otra, incluso aquellos que han seguido cobrando normalmente. Lo que sí es que yo dudo mucho que colegios particulares como tal hayan llegado a tener mucho problema con este tema, porque la mayoría de los profesionales que son capaces y que tienen el poder adquisitivo suficiente como para pagar estos colegios, no creo que hayan tenido un mayor problema durante el tiempo de pandemia. No sé, es un sesgo, pero quizá esté equivocado. Donasta, comentario. Claro, lo que pasa es que hay que ver qué tan sostenible en el tiempo es para un colegio particular o un particular subvencionado este tipo de medidas, porque hay que destacar de que la entrecomillada flexibilidad en el pago es en una reprogramación de cuotas de las deudas que no pueden generar ni intereses ni multas por mora. Es parecido a lo que hemos hablado del tema del corte y reposición de los servicios básicos, ¿eh? Claro.
Claro. Este asunto de que no se puede aceptar una reprogramación cuando signifique un aumento igual o superior al doble del pago mensual, o que no puede significar un sobrecargo financiero para el apoderado deudor. Este tipo de cosas es complicado verlo, sobre todo porque es un contrato entre privados. Entonces, meterse en contratos entre privados siempre es complicado. Es complicado porque al final uno no sabe quién es el que tiene la sartén por el mango. ¿Y Pero cuáles pueden ser ese, las consecuencias a las finales? Porque ¿qué pasa si de repente algunos de esos colegios van a tener que cerrar porque ya no es sostenible la situación a causa también de este mismo cambio legal? Entonces puede provocar más un perjuicio que digamos que lo que ellos quieren, entre comillas, que es supuestamente mantener que los chicos se sigan educando y todo eso. claro, porque eso también es otro tema. Pero a lo que iba yo más que todo es que si uno hace una comparación con el proyecto de ley de servicios básicos, ¿sí? Este proyecto también pudiese tener extensiones en el futuro, porque quién sabe si van a venir nuevos brotes, nadie lo sabe en realidad. Y eso sí que haría quizás más insostenible la situación para algunos tipos de colegios determinados, en específico. Entonces, siempre, en este caso, los diputados legislan porque piensan de que el privado es un ogro, ellos son los que tienen la sartén por el mango y quieren quitárselas, digamos, que sea el Estado, nosotros, de quienes dependan las personas. Entonces, para eso también hacen este tipo de leyes. Pues de hecho, en los diputados de la izquierda de nuestro país, o de la ultra izquierda también pudiésemos decir, están un poco molestos con esta ley porque ellos querían que fuese inclusive más restrictiva aún hacia los colegios, con el tema de las modalidades de pago y todo este tipo de cuestiones, pues siempre tienen este asunto de condonar deuda y cuestiones así, pues si nosotros lo hemos hablado también en otras oportunidades a propósito de otros proyectos de ley que están en este mismo sentido, Claro. de reprogramación de deudas y todo ello. Pero en este caso no se podrían condonar deudas porque aquí estamos hablando de supuestamente una institución que no tiene fines de lucro. Entonces, si tú más encima le quitas ese pequeño margen que todavía lo sostiene, no va a ser algo que perdure en el tiempo. O sea, me refiero a la institución como tal, al colegio. Porque si está bien, quizá una industria que produzca algo podría llegar a amortizar esas pérdidas en el tiempo. Pero un colegio, ¿cómo lo va a hacer? Si un alumno dejó de pagar durante todo un año, y no uno, sino que fueron 100 o 50, y esos alumnos al final de cuentas no vuelven al colegio, ¿cómo recuperas eso? O si esos apoderados al final no pagan, ¿cómo recuperas eso? No hay, el colegio no produce materias primas, no produce algo que se pueda comercializar fácilmente. Es un tema complejo, o sea, yo diría más bien que el colegio, y de hecho los colegios tienen mecanismos para absorber este tipo de problemas cuando hay apoderados que tienen problemas para pagar. Siempre han habido, ¿cómo se llama?, mecanismos para absorber este tipo de cosas y claramente al colegio no le va a convenir dejar un buen alumno, por ejemplo, que se le vaya. Y menos si, por ejemplo, saben que el papá tuvo problemas particulares o el apoderado tuvo problemas particulares, no lo van a dejar así como así. Y yo estoy casi seguro de que cada colegio va a buscar la forma más adecuada, así como lo hemos conversado en otras oportunidades, lo vimos con el tema de las notas, ¿se acuerdan? Que cada colegio conoce su comunidad, ellos saben cuáles son los apoderados, ellos conocen a sus alumnos, entonces ¿quién mejor que el colegio para Especialmente poder, los particulares. claro, especialmente los particulares, para poder buscar una solución a esto? Y hay muchas formas de buscar soluciones, incluso actividades que se pueden realizar junto con los mismos apoderados para poder conseguir financiamiento. Y por eso me acordé de un tema similar que habíamos visto hace tiempo atrás, porque era algo parecido a esto, personas que no podían pagar y al final se iban a hacer actividades y cosas así, y es algo válido y no tiene nada de malo, y yo creo que sería la mejor alternativa antes de ponerse a regular cosas que al final podría ser una bolsa de gato, porque sabemos que cuando se incentiva el no pago, no se paga. ¿Don Vicente o alguien más falta comentario? Yo iba a comentar que, bueno, es otra de aquellas leyes en las que digamos que el Estado se mete en temas de pareja, por decirlo de alguna forma, que es algo que, digamos que, como bien dijo ahí Iracundo, el colegio en muchas oportunidades no les conviene perder buenos alumnos, y menos perder muchos alumnos. Por tanto, siempre
el colegio también, no, bueno, no siempre, pero los colegios tratan de velar por sus propios intereses que muchas veces tienen congruencia con los intereses de los apoderados, porque no le conviene al colegio, que tanto no le conviene al apoderado que su hijo se quede sin colegio como al colegio quedarse sin alumnos. Así que eso es una medida que no, digamos que no tiene mucho piso argumentativo. Así que, bueno, eso. Bueno, para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.